Obra literaria. Eventos del retorno de Cristo. Una historia de redención. Capítulo 4. La tribulación. El arrebatamiento de los santos, sus cuerpos glorificados y el tribunal de Cristo fueron eventos grandemente celebrados en los cielos. Con ellos, Dios cumplió sus promesas para la Iglesia. Estos maravillosos sucesos fueron encubiertos intencionalmente por Dios en las profecías del Antiguo Testamento. Fue una sabiduría oculta para los grandes del antiguo tiempo, pero también fue una sabiduría desconocida e incomprendida por los príncipes demoníacos de este mundo, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es por esta razón que la administración de la gracia, de la cual fue parte la Iglesia, mantuvo en suspenso el cumplimiento de los eventos señalados para el final de los tiempos. Información que Dios reveló en el antiguo tiempo a sus santos profetas como Daniel, Joel, Isaías, Jeremías, entre muchos otros, incluido nuestro magnífico Señor Jesús. De modo que, habiendo concluido el tiempo de la bondad inmerecida de Dios, las antiguas profecías son desempolvadas y el reloj profético vuelve a caminar, apuntando inevitablemente hacia la nación de Israel como el epicentro de los acontecimientos bíblicos del fin, porque es necesario que los juicios comiencen por la casa de Dios, tanto para lo malo como para lo bueno, y cuyas repercusiones también serán sensibles en el resto de naciones de la tierra. En el libro de Daniel se describe desde hace más de 2500 años la colocación de los sellos que cerraron el rollo conteniendo las revelaciones sobre los tiempos del fin. Ahora, con nuestro Redentor triunfante sobre la cruz y con su iglesia recompensada, se rompen estos sellos y se abre nuevamente el libro con la información relativa a la última semana de la profecía de Daniel, popularmente conocida como las 70 semanas de Daniel, que dan paso a los acontecimientos definitivos para el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Para estos momentos cobran vida como un carbón encendido las palabras proféticas de Cristo en el libro del Apocalipsis que dicen: «He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro». En consonancia con lo anterior, los eventos que desarrollaremos en el presente capítulo y en el siguiente se enmarcan dentro del tiempo de la última semana de Daniel, es decir, los últimos 7 años de esta impactante profecía, período que, como veremos, la Escritura divide claramente en 2 etapas de 3 años y medio cada una. Y para efectos de distinción, llamaremos a la primera etapa la tribulación, y al siguiente período de tiempo mucho más cruel y oscuro denominaremos la gran tribulación. Una pregunta interesante para este momento sería: ¿qué vuelve tan difícil a estos tiempos? Las respuestas
pueden ser variadas. Sin embargo, me centraré en la que considero es la razón principal: la partida de la Iglesia de este mundo. Esto es así, dado que el libro de Proverbios enseña que la tierra se vuelve rebelde cuando sus malos príncipes aumentan. En cambio, cuando existen hombres sabios y entendidos sobre ella, permanece estable. También dice que cuando los justos dominan la tierra, el pueblo se alegra, pero cuando domina el impío, el pueblo gime. Antes del arrebatamiento, la presencia de los hijos de Dios que llevaban el evangelio de la reconciliación a otros, oraban y buscaban a su Creador, permitía que el mundo mantuviera una relativa estabilidad. El Espíritu Santo que moraba en ellos, además de llevar la bendición a la gente, generaba oposición a los principados, a las potestades y a los gobernadores de las tinieblas. Literalmente, la iglesia era la piedra en el zapato de Satanás, ya que limitaba la exposición de su amplio repertorio de maldad. Y ahora que no están, el reino de las tinieblas ruge como un león y el enemigo desata sin impedimentos su agenda siniestra, teniendo en mente que le queda muy poco tiempo para trabajar. Se abre el tiempo del gran declive moral y espiritual para el mundo. Los hombres y mujeres que han quedado posterior al rapto sobre la tierra se caracterizan por la indiferencia hacia los asuntos de Dios. Todo ahora es relativo para ellos. Nada es bueno y nada es malo a la vez. El pecado es visto con ojos de tolerancia e inclusividad y solo piensan en lo terrenal. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Los frutos de la carne toman el control de sus corazones y se exhiben con orgullo y sin pudor. La libertad en Cristo es reemplazada por el libertinaje en Satanás. La gente se mueve libremente bajo sus propios deseos, oyéndose a sí mismos y exaltándose a sí mismos. Su Dios es su vientre y sienten orgullo por hacer cosas que más bien deberían provocarles vergüenza. Se han envanecido y razonan con el entendimiento entenebrecido. Son materialistas y se rinden ante la codicia y el dinero. Buscan el provecho propio a costa de los demás. Más adelante, estos incrédulos recibirán el galardón por toda su injusticia. El rey David profetizó sobre esta generación, calificándola como la ausencia de piadosos y el desaparecimiento de los fieles, porque se aumentan los engañadores y perniciosos que hablan con labios lisonjeros y doblez de corazón. Van de mal en peor, engañando y siendo engañados. La bondad es escasa. Dios mira desde lo alto y no encuentra ningún entendido que quiera hacer el bien. Aunque aparenta ser un tiempo de progreso social, todo es falso, porque no es edificado sobre la sólida roca de Cristo, sino sobre la fragilidad de la arena del mar. Sin duda alguna se derrumbará. La sabiduría humana es engrandecida y el hombre es endiosado. Y esta exaltación del hombre irá de la mano
con la adoración encubierta a Satanás. Bajo los designios de Dios, el hombre debe de humillarse para ser exaltado, pero aquí la gente se exalta a sí misma sin ninguna intención de humillarse ante su Creador. Los gobernadores de las naciones manifiestan ansias desmedidas de poder y grandes pasiones luchan en sus corazones. Pierden la vergüenza hacia la corrupción ante la mirada indiferente de sus administrados. Los conceptos de la vida, el matrimonio y la familia son redefinidos por los políticos y no por lo que dice la palabra de Dios. La perversidad se legaliza en los congresos y los jueces la respaldan en los tribunales. Pero ay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno, y a las tinieblas tienen por luz y a la luz por las tinieblas, dice Jehová. La perversión sexual también aumenta, pero esto ya no es visto como un gran pecado, sino como un avance cultural. El pecado se disfraza bajo conceptos de solidaridad, justicia social o igualdad. Todo esto hará que más adelante clamen sobre la tierra los mismos juicios que los ocurridos en los días de Sodoma y Gomorra. Estos ignoran que sus obras atraerán las más grandes maldiciones que les perseguirán hasta alcanzarlos. Una mente cauterizada hacia Dios es todo lo que necesita Satanás para trabajar con éxito en la tierra. Cada vez que alguien cierra sus oídos hacia la palabra de Dios, los abre sin oposición alguna a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Por este motivo, el Dios de este mundo ciega fácilmente el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Su ignorancia a Dios, sumada a la dureza de su corazón, permite que sus pensamientos fluyan libremente dentro de la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es así como reciben un poder engañoso para que crean en la mentira y se deleiten en la injusticia. Para comprender los eventos principales que marcan la era de la tribulación, es imprescindible considerar lo expuesto por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. A su vez, el teólogo Ethelbert Bullinger sugiere al estudiante bíblico que dichos eventos sean contrastados con la apertura de los sellos del Apocalipsis para lograr un mejor entendimiento en la materia. En ese contexto, partimos desde el momento en que Jesucristo anunció a sus discípulos la destrucción del Templo de Jerusalén. Estos se preocuparon tanto con semejante noticia que más tarde, al llegar al Monte de los Olivos, le consultaron sobre el tiempo en que dicha destrucción acontecería, así como las señales que se darían durante el final de los tiempos y sobre su venida. Frente a tales interrogantes derivan las disertaciones proféticas más grandes sobre la culminación de nuestra era, por lo que amerita toda nuestra atención y estudio. En perspectiva con lo anterior, nuestro Señor comienza advirtiendo sobre la aparición de falsos engañadores que se harán pasar por Él, diciendo: «Yo soy el Cristo», y muchos serán engañados. Será un tiempo donde las personas
arroparán a falsos maestros que fomentarán enseñanzas ególatras, cautivadoras de sus propios deseos y no según lo enseñó el verdadero Cristo. Ya no tolerarán la sana doctrina y en su lugar tendrán comezón de oír la verdad del Evangelio de Dios. Del mismo modo, los recurrentes pecados de la humanidad agravan la condición de la tierra, dando lugar a trastornos climáticos y terremotos en diferentes partes del mundo. Las condiciones de la naturaleza, que de por sí ya se encontraban en decadencia previo al arrebatamiento de los hijos de Dios, ahora se agravan sin control. La tierra se envejece rápidamente como ropa de vestir y deja de producir su fruto. Los pastizales y las cosechas también se secan a causa de la idolatría de sus habitantes. Aunado a dichos trastornos del ecosistema, se producen brotes considerables de pestes y enfermedades endémicas en diferentes partes del mundo. Las calamidades se propagan de nación en nación y grande tempestad se levanta desde los confines de la tierra. Estos lamentables sucesos se representan en el libro del Apocalipsis mediante la aparición del caballo amarillo, que es el símbolo de la muerte y llegará a ser de tal magnitud que la cuarta parte de la población mundial será alcanzada por ella. Asimismo, el Mesías afirmó que la era de la tribulación estará marcada por guerras y rumores de guerras, por alzamiento de nación contra nación y de reino contra reino. Sobre este particular, el profeta Daniel apreció mediante revelación divina que estas guerras involucran indefectiblemente a la nación de Israel y sus países vecinos. Este tema ocupará parte importante de la agenda de Satanás durante el período de estos 7 años finales. El Apocalipsis alude a este bélico momento a través de la aparición del caballo bermejo, que simboliza las guerras y las muertes que se producirán a escala mundial, porque el jinete que monta dicho caballo viene con una gran espada en la mano, y le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que los seres humanos se maten unos a otros. Finalmente, el caballo negro también hace su aparición en la escena mundial, simbolizando las carencias y hambrunas que se producen en estos días. El jinete que le monta trae una balanza en su mano y comerciaba 2 libras de trigo a cambio de 1 denario y 6 libras de cebada por otro denario. Esta balanza injusta representa el comercio con usura y el encarecimiento de los precios de la canasta básica que sobrevendrán, probablemente originado por las guerras internacionales y la disminución de la producción mundial de alimentos a causa del cambio climático y las guerras, provocando todo ello una grave crisis económica y alimentaria en diferentes partes de la tierra. Por muy duro que todo esto aparezca, Jesús enseñó que todos estos acontecimientos aún no representan el fin de los tiempos, sino tan solo el principio de dolores.